Bueno, les doy la bienvenida como Centro de Análisis Socioambiental, CASA. Les damos la bienvenida a este ciclo de conversaciones en casa. Puedes quedarte en tu casa y en nuestra casa también. Nos viene muy bien la coyuntura para nuestro nombre. Queremos invitarles a este ciclo de conversas para discutir sobre las perspectivas de la crisis civilizatoria en el marco de la crisis sanitaria. Queríamos ofrecer este como el episodio cero, la primera de varias que queremos empezar a implementar para mirar este fenómeno no solamente desde la coyuntura, sino en el contexto de una crisis civilizatoria que venía ocurriendo, veníamos arrastrándola básicamente desde el inicio del Capitaloceno, que podemos fecharlo en los años 50 y hasta acá, y que lo que está ocurriendo es básicamente una derivada de una serie de crisis que convergen en este fenómeno hoy, en términos políticos, de gobernanza, de sostén institucional, de crisis sanitaria y ecológica, en términos también de colapso de sistemas alimentarios y una serie de aristas que vale la pena indagar en profundidad y no quedarnos solamente con la idea de que esta es una crisis que puede resolverse con algunas pocas medidas de coyuntura. Nosotros tenemos la idea colectiva de que esta es una de varias, que vamos a entrar y salir de diversos fenómenos críticos en lo que viene, y que necesitamos tener discusiones que nos preparen para esos distintos eventos, pero que también nos permitan pensar en qué contexto queremos vivir, cuál es el modelo de civilización al que nos gustaría aspirar, y cómo podemos transitar hacia allá. Queremos ofrecer este espacio como un equilibrio entre el análisis crítico, la contención también de nuestras distintas miradas sobre lo que nos está pasando y cómo estamos viendo lo que nos pasa, la interpelación que nos gustaría generar desde aquí hacia los espacios en donde tengamos algún poder de incidencia. En ese sentido también queremos que sea un espacio para tomar elementos y llevarlos a los lugares donde nosotros trabajamos. Y también queremos conversar y pensar todas juntas cómo podemos hacer para converger nuestros distintos saberes y nuestras distintas miradas en torno a un proyecto social, colectivo, político y ecológico común, que nos permita no necesariamente resolver la crisis, porque eso no lo sabemos, pero sí transitarla, atravesarla y tener alguna perspectiva más allá del temor y del aislamiento en el que estamos viviendo hoy. Queremos también pensar que esta es una manera de romper las barreras materiales que hoy nos separan, de generar un espacio de encuentro, de solidaridad y colaboración que nos permita encontrarnos desde un lugar cálido, desde un lugar afectuoso, donde poder poner en común todas estas inquietudes que nos mueven y a las que también les estamos invitando a participar. Sin más explicación, querría entonces conversarles cómo vamos a organizar este encuentro hoy día. Vamos a tener dos exposiciones, las de Pedro Glatz. Pedro Glatz es historiador, tiene un máster en ecología de la Universidad de Lund, y sus intereses van básicamente por el lado de cambio climático, gobernanza, soberanía alimentaria, y él nos va a compartir una mirada sobre la gobernanza desde una pregunta motivadora, y la pregunta, perdón, tengo que buscarla para no equivocarme. Es una pregunta que va a quedar abierta para ustedes también. Es una pregunta que les vamos a mandar un link para ir respondiendo mientras Pepo también expone, y dice así. Si la crisis climática arriesga la existencia de la humanidad tal como la conocemos, ¿por qué no estamos movilizando los recursos necesarios para derrotarla? Esta pregunta va a estar abierta y disponible para ustedes, para que la puedan ver a través de un link que les va a llegar por el chat, y vamos a ir conversando de este tema con Pepo en lo que viene de exposición. Posteriormente tendremos un espacio de recogida de estas preguntas, luego vamos a pasar a la siguiente exposición, mismo sistema, una pregunta que ustedes puedan responder, y finalmente vamos a tener un espacio de cierre para abrir la palabra a lo que queramos conversar y compartir de todo lo que nos han compartido nuestras compañeras también. Entonces, en primer lugar, les dejo a Pepo con esta pregunta de partida. ¿Por qué no estamos haciendo lo necesario? Si ya sabemos lo que pasa, ¿por qué no hacemos más de lo que estamos haciendo? Pepo, entonces, gracias por estar acá. Tu palabra. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Si es que pudieran, por favor, apagar su micrófono, porque creo que tengo un poquito de eco. Pero ahí ya se pasó. A ver, efectivamente, bueno, gracias a todos por sumarse a esta conversa. Hace rato en casa teníamos ganas de poder poner un poco la pelota sobre el piso y empezar a reflexionar un poquito más allá de la contingencia que a veces nos abruma en esta situación tan compleja en la que estamos viviendo
no solo en Chile, sino que en el país, perdón, en el planeta. Y por lo mismo, yo lo que voy a hoy día compartir en esta breve presentación o conversación, esperando que ojalá salgan más comentarios y preguntas que respuestas, es sobre el concepto de Green New Deal, y un poco qué es lo que eso significa, qué es lo que se ha estado movilizando en torno a esta agenda y digamos, qué claves o qué alternativas nos entrega este concepto, esta demanda en la situación actual de la crisis de la pandemia del coronavirus. Entonces voy a dividir básicamente en tres la intervención. La primera idea tiene que ver un poco con hacer una breve cronología, un poco contarles qué es lo que es el Green New Deal. Me imagino que muchos de ustedes ya lo conocen, pero un poco caracterizarlo. En segundo lugar, voy a intentar contar un poco por qué este concepto se ha puesto de moda. Se ha puesto de moda, digamos, en el último año principalmente. Y en tercer lugar, un poco qué es lo que este contexto, digamos, este concepto propiamente nos dice hoy día en el contexto del coronavirus y en particular para el caso chileno. Contarles que esta idea de Green New Deal es un concepto de origen angloamericano, principalmente en el Reino Unido y en Estados Unidos. Su traducción literal vendría a ser algo así como el nuevo trato verde, y es un concepto que surge alrededor de la crisis del subprime del 2008, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, más o menos de forma paralela. Salió en unas pequeñas columnas que empezaron a escribirse en mitad de la crisis en el New York Times, para posteriormente ser tomado por parte de un grupo de economistas en el Reino Unido, que básicamente vio esta crisis económica que estaba surgiendo por, digamos, la crisis bancaria ocurrida primero en Estados Unidos e influyendo en el resto del mundo, proponiendo una especie de ejercicio dual. O sea, por un lado, recordemos que el año 2008 es el momento en el cual, digamos, alcanzamos, podríamos decir, esto obviamente me lo podrían rebatir, pero de manera bien limitada, alcanzamos un nivel de consenso más elevado acerca del potencial, digamos, problema civilizatorio que significaba la crisis climática y principalmente la incapacidad que la sociedad y la gobernanza climática global estaba teniendo para hacer frente a esa crisis. Es decir, la crisis climática estaba haciéndose cada vez más aguda y no veía mucha manera de solucionarla, o no se veía una manera de solucionarla dentro del esquema político-económico tradicional. Y en segundo lugar, aprovechando, digamos, o justificando la necesidad de luchar contra la crisis climática, también estaba la idea de que frente a esta crisis económica era necesario encontrar algún nuevo paradigma que permitiera reactivar la economía a través de un sistema o un programa de transformaciones estructurales llamadas en ese entonces neo-keynesianas o con un rol del Estado más preponderante, que permitiera reactivar la economía, y obviamente todo esto bajo la idea de disminuir los niveles de financiarización de la economía que habían sido, digamos, el principal responsable de la crisis del 2008. Importante decir que ese concepto alcanzó cierto nivel de tracción en círculos principalmente académicos y políticos. Me atrevo a decir que en ese entonces no fue un concepto tan relevante en ámbitos más de carácter más ecologista, digamos, o ambientalista, porque el ambientalismo, el movimiento ambiental, ya llevaba muchos años con una agenda de similares características, digamos, ¿no? Hace mucho tiempo que tanto círculos académicos como activistas estaban planteando la necesidad de acometer un programa de transformación económica o estructural tendiente a un modelo de desarrollo más sustentable, y la discusión se dio principalmente en círculos más académicos y, digamos, lo político que estaba mirando a ese lado. Posteriormente, digamos, el concepto perdió un poco de relevancia, digamos, llegó el fracaso de la cumbre de Copenhague en las negociaciones climáticas, posteriormente bajó un poquito la intensidad de la movilización climática a nivel global, la crisis económica también se dio un burdo repunte y también, digamos, la crisis nunca solucionada en Europa, y ahí la gente que está allá o que está allá puede hablar mucho más que yo, con mucha más propiedad de eso, digamos, varió o se fue a otro espacio la discusión, mucho más ligada, al menos en Europa, a los problemas de la misma Unión Europea y la arquitectura financiera de los rescates que se hicieron. Y un poco el programa este del Green New Deal
se guardó un poquito. Recordar ahí que la idea de Green New Deal, al menos el nombre, nace evocando lo que fue el New Deal, digamos, el programa de transformación económica, de inversión pública, de regulación económica también, de movilización de mano de obra cesante, ocurrió después de la Gran Depresión en Estados Unidos, en los gobiernos de Roosevelt principalmente. Y cuando se construyó esta idea del Green New Deal, lo que se tenía en mente era, digamos, propiciar una alta inversión en infraestructura, baja en emisiones, digamos, dentro de cada país que iniciara el Green New Deal, que permitiera disminuir radicalmente las emisiones de gases de efecto invernadero avanzando hacia la carbono neutralidad digamos, también mediante eso reactivar la economía creando un importante número de empleos. O sea, la imagen que estaba, digamos, tradicionalmente era algo así como todas estas manos desocupadas, vamos a hacerlas trabajar, no sé, construyendo paneles solares o, digamos, construyendo nueva vivienda baja en emisiones, etcétera, etcétera. Este concepto, obviamente, y obviamente también con distintas variedades, con la idea de promover un nuevo pacto que apunte a generar sociedades más equitativas y asegurar el acceso a bienes comunes, que estaban viéndose, digamos, o se ven hasta el día de hoy, limitados por los sistemas económicos imperantes. Eso más o menos como idea general de lo que uno podría llamar lo que es el Green New Deal, cómo surgió. Y posteriormente el segundo elemento de esta breve introducción que me interesa contar es por qué hemos estado escuchando en los últimos años, y en particular en los últimos años, un poquito más de esta idea de Green New Deal en las discusiones políticas, ambientales y en los círculos ecologistas principalmente. Y los principales responsables de esto, diría yo, se pueden, digamos, enumerar o se pueden nuevamente ver en características duales. Hay dos principales focos que están poniendo este concepto nuevamente en el tapete. El primero, sin lugar a dudas, es la importancia que está tomando, o que ha tomado, la movilización climática nuevamente, propiciado tanto por la avalancha de informes del IPCC y de otro tipo de informes académicos que nos demuestran de manera bastante clara la situación crítica en la que estamos en materia de cambio climático y de crisis ecológica en el amplio entendido. Pero la segunda, y ahí obviamente el rol que ha cumplido el movimiento de los estudiantes a nivel global con la figura de Greta Thunberg, que es bien relevante, pero sin lugar a dudas también el segundo espacio en el cual esto ha tomado especial importancia es en la política institucional, que el año 2008 fue bastante menos, cuando surge este concepto, fue bastante menos enérgica en apoyarlo, y ahora tuvimos, digamos, en el último año hemos tenido a importantes exponentes de la izquierda angloamericana principalmente, tanto en Reino Unido con Bernie Sanders como en Estados Unidos, perdón, en Estados Unidos con Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, y en Reino Unido con la candidatura de Jeremy Corbyn. Y eso, digamos, ha vuelto a hacer un poco, a poner en boga. Y esto también, para contarles y para invitarlos, si es que a ustedes no les interesa el tema, ha empezado a generar una serie de efectos, al menos en términos de generación de contenido, que son bien interesantes. Se han escrito varios libros en esta materia. Digamos que ahí podemos compartirlos si es que alguien está interesado a través del chat, pero hay libros interesantes. Hay un grupo, dos académicos que escribieron un libro en España con respecto a esto, que hacer en caso de incendio se llama. Hay un par de libros también, un libro en Reino Unido que se escribió nuevamente con respecto al Green New Deal por Anne Pettifor, y en Estados Unidos también un par de producciones más, e incluso desde el ámbito menos tradicionalmente proclive a tener una visión de transformación estructural de la economía. Gente más centrista que hoy día está diciendo es necesario hacer esta transformación. Y dicho eso, el tercer punto de esta breve introducción tiene un poco relación con qué es esto de Green New Deal para Chile y qué es esto de Green New Deal para la situación del coronavirus. Y con respecto a la primera pregunta, contarles que desde mi interpretación, creo digamos, que estarán ustedes más o menos de acuerdo, la justificación para avanzar hacia un programa de inversión pública y de transformación del rol del Estado en una transición ecológica y de
yéndose a la carbono neutralidad, es absoluta en el caso chileno. O sea, digamos, los números hoy día dan en Chile. Es posible y es necesario avanzar hacia una economía carbono neutral, y hay áreas que evidentemente nos permiten pensar en un proyecto masivo de inversión pública que transforme estructuralmente la composición de emisión de gases de efecto invernadero. Ahí los números son bastante claros, que Chile debería apuntar hacia una inversión drástica en la transformación de su matriz de generación eléctrica. Tenemos toda la capacidad también para avanzar en un plan agresivo de obras públicas relativas a el transporte y el consumo energético que ahí hay. También, obviamente, el consumo energético doméstico, y ahí hay toda una discusión relativa a la aislación de viviendas, al estándar térmico, a la justicia o injusticia que existe hoy día en materia de el estándar doméstico, y que es algo que sin lugar a dudas el coronavirus está exacerbando. Y obviamente también hay un espacio muy grande para repensar nuestras ciudades y la relación de nuestras ciudades con aquellos lugares donde se produce gran parte de lo que consumimos en las ciudades, es decir, lo que entendemos por el metabolismo social del rol, digamos, de la agricultura. Y ahí obviamente el modelo agroexportador que rige nuestro país es algo que también podría ser transformado, considerando su alta emisiones de gases de efecto invernadero, considerando el tamaño del PIB que este significa. ¿Por qué esta idea del Green New Deal no ha sido lo suficientemente fuerte en Chile? Yo creo que hay un par de razones en esto. En primer lugar, sin lugar a dudas, los temas verdes o ecológicos no son prioridad para el progresismo, para la izquierda. Por varias razones. Se ve como un tema del primer mundo. Somos un país que, digamos, rápidamente a uno le toca, cuando tiene estas conversas, decir que no somos responsables de la crisis ecológica. Somos un país pequeño, hay muchas necesidades más urgentes. Y algo que también creo yo que es importante cuestionar, pero que lo pongo ahí también, es verdad que el crecimiento económico es una de las principales, digamos, objetivos que se ha levantado desde la idea del Green New Deal, y para la izquierda y para el progresismo en general el crecimiento económico no ha sido prioridad en los últimos años. Más allá de que no había una visión directamente crítica, había un realce mucho mayor en los aspectos de la desigualdad que en la necesidad de reactivar el crecimiento económico. Y finalmente, lo que yo creo que es más relevante, y con lo que yo al menos, siendo alguien que ha peleado porque estas ideas estén más en boga en los espacios de militancia o de participación política que tengo, no hemos tenido una crisis económica al nivel del 2008. La crisis, digamos, no nos pegó de manera drástica, más allá del efecto que tuvo el año 2009, después la recuperación fue relativamente rápida. Y lo segundo que también es relevante es que no tenemos un ejemplo histórico comparable al caso europeo con el Plan Marshall, que está muy metido en el imaginario colectivo, este plan de inversión pública propiciado por Estados Unidos para la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, y el New Deal estadounidense. Nosotros no tenemos, digamos, en nuestra memoria eso, y yo como persona de formación de historiador me he sorprendido, digamos, ha sido una decepción ver que no existe esta idea del rol del Estado en la economía en nuestra historia. No hay algo así como lo que los chilenos nos enorgullezcamos tanto de cuando el Estado se ha metido en la economía. Más allá de lo que hicieron los gobiernos radicales en los 40 y digamos, el periodo ahí de 30 años, eso es algo que está muy metido solamente en una élite y que no es algo que esté, digamos, asumido por la totalidad. Para finalizar, algunas ideas con respecto a por qué el coronavirus nos da, yo creo, la oportunidad de repensar el Green New Deal o asumirlo como un concepto que deberíamos trabajar más. Sin lugar a dudas, digamos, esto está generando una crisis económica sin precedentes en nuestras vidas. La mayoría de las personas que estamos, todos yo diría, los que estamos en esta conversación hoy día, no hemos vivido una crisis económica como la que vamos a vivir, o la que ya estamos viviendo. Y eso es bastante fácil ver un par de números, o sea, eso es evidente. Y hoy día contamos con esta crisis económica que antes no teníamos para empezar a hablar de una transformación del rol del Estado. El segundo elemento que yo creo que también es muy relevante es que repensar, digamos, de qué manera nosotros fraseamos, o sea, digamos, el progresismo, la izquierda, o las personas que queremos transformar la sociedad, vamos a tener que repensar, digamos, entregar nuevos relatos
a la opinión pública que permitan soñar con una sociedad distinta. Hoy día la cantidad de discusiones, de conversaciones que están teniendo en, digamos, los medios tradicionales sobre la transformación estructural de la economía, nada va a ser lo mismo de antes, sin lugar a dudas es una oportunidad que no existía ni siquiera hace un año, cuando estaba la conciencia de la crisis climática, yo creo, en su punto más alto. Y como ideas breves, se me está acabando el tiempo, pero como ideas breves para la conversación, creo que es muy relevante que esta lógica del Green New Deal, este concepto, esté también adaptado a la realidad chilena y continental. No tenemos que pensar únicamente en términos nacionales en esto. Y también no tenemos que ser presa de las maneras en las cuales estas ideas o digamos, este objetivo se ha fraseado en contextos sociales y políticos bastante distintos al nuestro. Y, digamos, aquí yo siento que tiene que haber una visión mucho más crítica al rol que el crecimiento económico ha tenido en las narrativas de Green New Deal, en otras experiencias, y también repensar si es que es posible mantener la misma agenda que se ha propuesto de inversión pública en el escenario de una pandemia como la que estamos viviendo. O sea, sin lugar a dudas tiene que haber un realce mucho mayor al rol de la salud pública en este tipo de narrativas, también a la forma en la cual entregamos bienestar, o el nuevo bienestar requerido, incluyendo posibilidades de aislamiento social, valorización de los cuidados y de las actividades menos intensivas en energía. Todo eso yo creo que debería estar en un Green New Deal a la chilena o a la latinoamericana post-coronavirus. Eso como idea general, espero que haya sido lo suficientemente resumida o digamos, haya puesto algunas ideas suficientes para ponerlos a pensar o ponerlos a discutir con esta idea que está en boga en otros lados y que ojalá aquí empiece a tomar más relevancia. Muchas gracias, Pepo, por esta exposición detallada de qué se trata un New Green Deal, y los invito entonces a mirar el chat. En el chat van a encontrar la pregunta, el link para responder la pregunta. Pueden tomarse ahora unos minutitos para ello si tienen cosas que decir y compartir. Y mientras tanto, me gustaría simplemente ofrecer una mirada adicional. Nosotros como casa hemos tenido conversaciones respecto a la tensión entre lo que significará a futuro la reactivación económica, los costos que esto puede tener, qué va a significar eso exactamente, si se rebajarán normas, si podremos generar un acuerdo nuevo de cómo hacer las cosas de otra manera. Estamos en esa conversación para la que los insumos que nos ofrece Pedro son súper interesantes y necesarios a tener en cuenta de qué es lo que hemos venido haciendo, qué es lo que queremos tomar para nosotros, qué nos hace sentido, qué no, qué necesitamos ajustar y cambiar. Ha habido una gran compulsión desde el mundo de las ciencias sociales por encontrar salida desde la teoría, desde la epistemología, también desde las prácticas nuevas, y nosotros quisiéramos participar de esa discusión, quizá sin la presión de decir qué es lo que está pasando ahora, pero sí qué es lo que ha venido ocurriendo y hacia dónde queremos. Quiero insistir en esto porque ahora voy a mirar si es que ya hay alguna cantidad suficiente de respuestas. María, ¿qué ves tú? ¿Sí? Vamos a mirar entonces en la nube sus respuestas a esta pregunta. El último link que envié es sobre lo que ustedes han compartido con nosotros, sus opiniones, palabras claves, y la idea es ahora que tal vez Paz vaya mostrando un poco lo que ha salido después de esta reflexión a la que nos invita Pedro. Sí, pero estaba con un problema técnico de no poder abrir la página, cosas que ¿Se te abrió? en vivo, pero está en ello, procesando. Un poco de paciencia. Mientras tanto, para las personas que se sumaron después de la introducción, les cuento que estamos en un proceso de conversatorios como Centro de Análisis Socioambiental, que vamos a desarrollar al futuro nuevas conversas de este tipo y están cordialmente invitadas a participar.
Si ¿Cómo se hace todas y imprimir todos los que pantalla? estamos aquí pueden entrar al link que ha mandado María en el chat, verán que las respuestas que ustedes dan enfatizan las visiones de corto plazo, la falta de voluntad y el miedo. Me gustaría ofrecer la relación que hay entre la visión de corto plazo y el miedo, precisamente. El miedo para mis compañeros que están allí, que hemos trabajado temas de afecto y política, tiene que ver con la parálisis y es lo que nos impide mirar hacia adelante. Nos hace sentir que tenemos que resolver urgentemente y ahora, con las medidas que sea y al costo que sea. Y lo que necesitamos, según lo que escuchábamos de la propuesta de Pepo, era precisamente la importancia de mirar más allá de lo que nos atemoriza en este momento. Hay algunas otras referencias al tema de recursos, también hay algunas ideas en cuanto a qué es prioritario y a cómo está distribuido el poder. Sobre estos puntos, Pedro, ¿quieres decir algo más? Yo sí, en general veo que hay mucho, como digamos, en la misma línea un poco de lo que yo señalaba, está como la idea del cortoplacismo, la idea de que tener otra agenda, de que no es prioridad. Y yo siento que eso efectivamente es un poco la realidad. Y aquí, digamos, lo que suele ocurrir cuando uno dice eso es adjudicar un responsable. Y la verdad es que a mí me interesa bien poco eso. Eh, yo diría que lo más importante, o lo que yo esperaría en una conversa de este estilo, es cómo cambiamos las cosas, más que buscar un responsable. Yo personalmente, digamos, desde casa, desde mi militancia política, mi trabajo, estoy intentando mover estas ideas, pero siento que lo principal es ver cómo podemos hacer eso. Y no sé, yo tiraría esa pregunta de vuelta, si es que alguien la quisiera. Hay como un consenso de que esto no es prioridad, de que esto no está Si sobre me la mesa. permite, Pedro, complementarte la reflexión, también quisiera aportar que hay una autora muy interesante que se llama Zulay Rolnik, que refiere a la urgencia de cambios desde lo micropolítico y lo macropolítico y hacer esa distinción. Y habla precisamente de la instalación del miedo en la política como una emoción paralizante de la transformación, que puede servir en una primera instancia para conectarnos con qué es lo que nos importa cuidar. Sí, que por supuesto que en ese sentido tiene un sentido. Al igual que la rabia nos conecta con la injusticia y con las dimensiones de lo que urge, de lo que nos moviliza en términos muy profundos. Pero a largo plazo, para la construcción de una propuesta, es muy complicada porque nos instalan la idea de yo y el otro. Y básicamente esta distinción de yo y el otro está a la base de los problemas que estamos teniendo en este momento para construir un nosotros sustentable, armónico y capaz de coexistir, o al menos de resolver conflictos razonablemente. En ese sentido, me gustaría invitarles también a reflexionar sobre las potencialidades de incidencia en la macropolítica desde la micropolítica. Es decir, lo que estamos haciendo cotidiana, localmente y territorialmente para poder generar las autonomías que necesitamos por un lado y las posibilidades de influencia en las estructuras por otro simultáneamente. Es decir, no mirar solamente cómo las arreglo yo con mi panel solar y mi huerto en la casa y no importa el resto de la humanidad que le pase lo que le pase, pero también cómo hago para no solamente pensar en que si no lo cambio a nivel de macroestructura no tengo nada que hacer. O sea, hay unos lugares intermedios por los que podemos ir transitando y queremos invitarlos a mirar ese espacio también. Si quieres decir algo más, Pedro, antes de abrir la palabra a todas y todos. El micrófono. Pedro, tu micrófono. No escuchamos lo que estás diciendo. Ahí sí. Ahí Yo hablo sí. mucho de estas cosas. Preferiría que alguien más hable. Vale. Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Pidan la palabra en el chat y vamos a ir activándoles la palabra en la medida que vaya apareciendo. Ignacio Sea tiene un comentario en el chat. Tal vez, Ignacio, te podemos invitar a que lo digas en voz alta para todos. Sí. Tienes que activar tu micrófono. Ahí sí. No, solo me quedé pensando por lo del comentario de Pedro que decía que no era tan productivo buscar responsables, sino cómo producir cambios. Y solo la reflexión de que igual están ligadas ambas cosas porque
no todos tenemos la misma capacidad de producir cambios en el sistema socioeconómico en el que vivimos, pero sí tienen responsabilidad, o sea, sí tienen esa capacidad aquellos grupos que podríamos decir son responsables, o en cierto sentido irresponsables, que básicamente son los grupos, los políticos, cuya tarea básicamente es producir esos cambios. Entonces, de cierta manera, la esfera política sí es responsable, así como también la gran clase empresarial también son responsables. Y ellos tienen gran potencial para producir cambios. Esa era solo una reflexión. Querría proponer que recojamos las palabras que están apareciendo antes de dar paso a Pedro para responder y luego para pasar al bloque siguiente. Tenemos la palabra de territorios colectivos. Muchas gracias, Ignacio. Territorios colectivos, que es un nombre colectivo. Puedes activar tu micrófono. Hola, ¿cómo están? Hola. Oye, sí, yo, bueno, siempre es grato escuchar a Pedro en eso, creo que tiene mucha claridad en ese punto, eh, pero más allá de la fundación desde la cual yo trabajo, sí me gustaría entrar en una discusión que él, o en algo que él esbozó que creo que es clave, ¿ya? Y esto sí también, al igual que él, lo voy a hablar desde mi militancia, y, y yo creo que me gustaría profundizar más quizás en la diferencia, al menos lo que considero, que no hay una, yo creo que es verdad que hay una deuda de los gobiernos progresistas, no solamente de Chile, sino de la región, ya lo que se llamó efectivamente la década del progresismo, cuando efectivamente todo el Cono Sur contaba con un gobierno progresista y cómo se fueron moviendo ciertas barreras. Yo creo que la gran deuda de la izquierda, y no, o sea, de esta izquierda progresista, yo no sé si fue enfocarse solamente en los procesos o en generar igualdad en distintos temas, ¿ya? Sino yo creo que también fue parte o cayó en cierta trampa de la discusión económica o de la macro discusión económica, de la necesidad constante de crecimiento. Y eso yo creo que ha sido una barrera de la cual a la izquierda le ha costado salir o superar, que es lo que le permite mantenerse en esta suerte de parcela que el modelo neoliberal ha determinado que es clave, ¿no? O sea, no nos hemos puesto, o no hemos discutido en el último tiempo qué vamos a entender de transición justa, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo vamos a avanzar hacia una transición justa con los gobiernos progresistas? Y me sumo a las palabras anteriores, ¿no? O sea, yo no creo que haya que buscar responsables, pero al menos sí sabemos quiénes son o cuál es el modelo, entonces yo creo que ahí es necesario ingresar en una discusión que obligue un poco a la izquierda a botar ese velo y esa dependencia de que si no abordamos el crecimiento económico como algo prioritario, que va ajeno a la realidad de los territorios o ajeno a la realidad de las distintas localidades, creo que puede ser un error y estaríamos replicando errores anteriores. Muchísimas gracias. Damos la palabra a Ángel. Hola, ¿cómo están todos? Muy interesante esta conversación realmente. Yo no estoy en Chile, estoy en Buenos Aires, pero la situación es la misma básicamente. Pero, ¿saben qué? Yo creo que sí es importante determinar quiénes son los responsables. Y yo les voy a decir quiénes son los responsables. Todos nosotros. Desde nuestro lugar. Yo les voy a dar un pequeñísimo ejemplo. En mi barrio yo soy el único que procesa la basura antes de tirarla. Procesarla significa como en Japón, que agarro el cosito de plástico donde me trajeron el arroz, lo lavo y lo tiro limpio, para que la persona que después agarre eso lo pueda procesar. Y de ahí para arriba. O sea, esto es la sociedad, si quieren la podemos ver como una pirámide, y si desde arriba, sea izquierda, derecha, centro, el que fuera, no permite desarrollar políticas sustentables, donde haga que el nuevo acuerdo verde se lleve adelante y eso sea un tema de conversación para todos nosotros, eso no va a suceder. A mí me parece que después de 35 días de estar encerrado en mi casa, al igual que muchos de ustedes, nos tuvo que haber pasado algo con todo esto. Para mí escuchar que el mundo necesita 2.5 veces más de energía para soportar a la cantidad de seres humanos que somos hoy, es un tema sensible. Entonces, ¿no es prioridad? Sí, no es prioridad porque no lo vemos. Y no es prioridad porque no es que no lo queramos ver. Yo creo que no hay
no hay, digamos, la educación necesaria y suficiente y coordinada para que eso suceda. La mayoría de las personas están viendo cómo llegan a fin de mes. Entonces, no pidamos que el cambio venga por ahí, porque normalmente, si volvemos a la pirámide, el cambio es desde aquí para arriba, para abajo, y así se va dando. Entonces, nada, como reflexión final, y muchas gracias, la responsabilidad es de todos, y todos tenemos que hacer algo para que eso suceda. Muchísimas gracias, Ángel, cariños desde Buenos Aires. Y María Eugenia, ¿estás en Suecia o estás en Chile? Tú tienes la palabra. Tienes que activar tu micrófono. No te oímos. Ahí sí. Hola, estoy en Chile. Muy bien. Logré llegar. ¿Se escucha? Sí. Ya. Bueno, yo escuché atentamente a los compañeros que participaron y escribí mientras tanto mi pregunta. Pero justamente las dos personas creo que mencionaron la palabra ser sustentable. Y yo insisto en que debiéramos partir ya pensando en la sostenibilidad de todo, en todo ámbito de proceso, de pensamiento, de posición, ¿ya? Mientras no, según yo, mientras no se aclare que ser sostenible y sustentable es distinto, creo que vamos a seguir dando vueltas en lo mismo y se va a seguir siendo tan capitalista como siempre, creo yo. Entonces, inevitablemente hay que seguir ampliando o buscando conceptos, o sea, seguir dándole sentido a los conceptos nuevos también. Yo aún sigo insistiendo, cada vez que participo en reuniones, en la misma maestría, que aún no termino, de estudios sociales agrarios, sigo sintiendo que es indispensable saber bien la diferencia entre ser sustentable y sostenible, pensando en esas pequeñas familias agricultoras, en la producción familiar campesina. No sé si me doy a entender. Sí, querida, muchísimas gracias. Ya. Vamos Ya a dar sé. la última palabra que está pendiente a Cristóbal y con eso volvemos con Pepo para poder pasar a la fase siguiente con Gabriel. Ya, Cristóbal, ¿aló? tienes ¿Se la escucha? palabra. Sí, ¿Se te escucha, no? escucho. Vale, hola, saludos a Hola. todos. Yo estaba pensando, cosas en realidad que he venido ya pensando a medida que se ha ido dando esta crisis. Cuesta mucho de repente poner esto en tema, pensando en política en general, eh, poner la discusión, porque nunca ha habido la manera de encontrar un ejemplo sólido, lo suficientemente importante, que tenga el suficiente peso como para empezar a siquiera discutir este tema con el actual modelo que tenemos hoy en día. Básicamente hoy en día uno empieza a hablar de todo lo que sea el Green New Deal en general y es conversación de hippies. Ese es como el concepto, por lo menos el que manejo yo, como, o la predisposición que tiene la gente cuando uno habla de Green New Deal. Pero hoy en día empezamos a mirar un poco la imagen amplia que tenemos. O sea, en Venecia, por ejemplo, ya se mostró que todos los canales están limpios porque empezó a desaparecer la gente, empezaron a llegar delfines. Eh, la autonomía alimentaria empezó a agarrar sentido. O sea, todos los pequeños agricultores, yo soy de Puerto Montt, yo soy del sur de Chile, no se imaginan toda la gente que yo tengo amigos, gente preguntando, oye, ¿quién está repartiendo verduras a domicilio? Todos los pequeños agricultores están vueltos locos porque no están dando ni siquiera abasto. Entonces, hoy en día, creo yo que esto están recién las condiciones como a empezar a meter la punta en serio a nivel, como mencionaba compañero de Buenos Aires, más arriba en la pirámide, para empezar a hablar esto y quizás bajarlo también. Como que esto también, pensándolo en que no solamente hay que atacarlo desde la base, sino que también desde arriba, desde los poderes fácticos que mantienen el modelo que tenemos. Eso sería como un poco lo que diría para no irme adelantando más. Muchas gracias. Gracias, Cristóbal. Y perdón, me salté a Carolina, que había pedido la palabra, y esta sí es nuestra última palabra para esta primera parte. Carolina, perdóname. Dale. Hola a todos. No quiero ser lo más resumida posible, porque esto es para harto tema, pero quiero llevar toda esta conversa
como a un origen, al cambio que ha tenido el ser humano, ya dado cómo ha ido evolucionando económicamente, de relacionarse, de mil cosas, mientras estamos en un mundo que cada vez ha tenido más cosas, ¿ya? Y esto actualmente enfoca a que el concepto de hacer crecer es en función de generar más cosas, ¿sí? Se ha ido perdiendo el tema de bienestar, de amor, de cuidado, de la naturaleza. El individualismo yo creo que ha sido un elemento decidor en todo esto, ¿ya? Donde se han armado generaciones más individualistas, que falta como la visión común. Y esto llevando a lo ecológico, yo lo veo todos los días. O sea, yo desde el día 1 tengo esa visión y todo, y cuido, pero tú ves que el vecino no, y todo el mundo habla de lo que hay que hacer. Pero el dar el ejemplo también es algo que lo dejo ahí para pensar, para reflexionar, porque en definitiva, si nosotros caminamos con todo esto, lo ideal es que los líderes debieran enfocarse en el fondo en la educación de una responsabilidad social, de dar el ejemplo y promover esto. Y esto, como concepto general, involucra todo: el cuidado, la naturaleza, el ecológico, todo, ¿te fijas? Como desde el bien común. Nosotros hoy día estamos en una generación que hemos avanzado mucho, pero siempre desde el tener, ¿ya? Desde el poder, desde el éxito, pero teniendo, ¿sí? Jamás se ha hablado de un éxito de, no sé, de algún profesor o alguien que entrega amor, que educa bien, que esas cosas hoy día no están en primer plano. Y bueno, y para terminar, que estamos en un mundo en que todos opinan, que un poco lo dije antes, ¿ya? Y creo que este mundo necesita más acción. Y yo creo que grupos como nosotros tenemos que mover a más grupos, y volviendo al tema como político, es fundamental que la gente que lidere un país o gobierne debiera ir con estos elementos. Eso, no les quito más tiempo. Espero que se haya entendido un poco la idea, pero quise hacer una conexión más humana con lo que en verdad uno puede hablar de política, de cosas, de economía, porque todo influye. Muchas gracias, Carolina, por tu participación y por estar con nosotros. Hay una última palabra pedida, no queremos que nadie se quede con las ganas, entonces Salomé, cuéntanos lo que querías compartir. Hola, gracias Paz, qué gusto escucharles. Yo les saludo desde Ecuador y viendo un poco esta pregunta de cómo producir cambios desde la micropolítica, la primera palabra que me viene a la mente, que tal vez suena como muy trillado, es la conciencia. Pero a partir de esta palabra se me despliegan 3 dudas o incertidumbres que quisiera solo ponerlas sobre la mesa. Y es, y está relacionada con cómo producir cambios frente a algo que ahorita está en un gran cambio, porque nuestra forma de vivir ya está cambiando. Por ejemplo, el uso del agua. Yo creo que ahorita, al menos en lo que yo he vivido aquí en Ecuador con todo esto del virus, el agua se hace un bien muchísimo más preciado de lo que ya era, porque todo hay que lavarlo antes de meterlo adentro de la casa. Tú tienes que lavarte muchísimas más veces las manos. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué va a pasar con el agua? Esa sería como la primera pregunta que pongo sobre la mesa. La segunda es, ¿qué pasa con todos los nuevos, o no sé si nuevos, pero con el incremento de uso de desinfectantes dentro del hogar? ¿A dónde va a parar tanto desinfectante, todos esos químicos? También, de nuevo, al agua, ríos y mar. Y también la tercera sería, ¿qué va a cambiar en torno a la producción de los empaques de los alimentos, con el plástico, cartones? ¿Y qué se va a comenzar? O sea, todos estos cambios van a haber más cosas nuevas que se producen y otras cosas que se dejan de producir. Entonces, enfrente a este cambio que ya viene, con más cambios que venían de atrás, pero con este nuevo cambio que es como una nueva ola, creo que esos cambios que nos deberíamos de enfocar es en como repensar basado en los nuevos cambios que estamos viviendo. No sé si me hice entender, pero bueno, ahí dejo esas
esas inquietudes sobre la mesa. Gracias. Muchísimas gracias, Salomé. Estamos con los tiempos muy cortos, entonces antes de pasarle a Pedro, yo solo querría acotar brevemente, se pidió la diferencia entre sustentable y sostenible, y necesito ponerlo esto en términos de una relación afectiva. Por ejemplo, podemos aceptar una relación abusiva mucho tiempo, puede ser sostenida en el tiempo, y eso genera daño para las partes. Una cosa sustentable tendría que ver con cómo hacemos para que haya un bienestar en ese vínculo, para que estén garantizados los derechos, para que esté garantizado el respeto, para que estén garantizados algunos mínimos que permitan el encuentro. Es decir, algo se puede sostener y ser injusto, pero lo sustentable tiene que ver con generar que eso que está ocurriendo no sea injusto, genere bienestar, genere armonías o posibilidades de crecimiento y expansión y de bienestar en general. Solo eso quería decir antes de pasarle a Pedro para cerrar esta parte. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias a todos. Muy buena la metáfora. No lo podría haber dicho mejor. Sí, yo no quiero en ningún caso responder, más que bien mi idea es como qué es lo que me vino a la mente con las cosas que ustedes, muy atingentes que todos ustedes fueron sumando. Generó harta discusión el tema de la responsabilidad y claro, yo estaba pensando muy desde el espacio de adjudicar responsabilidad dentro del nosotros. Y hablo del nosotros como siento que la gente que está aquí un sábado en la tarde discutiendo estas cosas es parte de un nosotros más grande. Que por eso cuando yo digo la izquierda o intento no hablar tanto de eso, porque hay mucha gente que no se siente parte de eso. Yo creo que hay un nosotros mucho más grande que tenemos que movilizar de los, digamos, espacios que estamos nosotros, y siento que encontrar responsables dentro de ese nosotros en construcción es un ejercicio un poco inútil y que a veces en el mundo en el cual yo siento que me muevo un poco, como la política y el ecologismo, es relativamente común, como quién es el más puro, quién es el que es más consecuente. En la línea un poco de lo que señalaba Carolina, ahí al menos a mí me pican más las manos por salir a hacer antes que adjudicar responsabilidad a gente que considero mis pares o mis pares potenciales. Yo solamente algunas ideas que me parecieron interesantes como para ilustrar algunas cosas que iban saliendo. Yo me compro la idea de que, digamos, el rebrote de lo salvaje que estamos viendo en distintas imágenes a lo largo de distintas ciudades puede ser un potencial movilizador, pero también es súper importante matizarlo o contrastarlo con la dura realidad. O sea, digamos, no sé si han visto estas frases para el bronce, del estilo, la economía está en crisis a pesar de que estemos comprando solo lo que nos sirve. Hoy día veía un número que también me pareció espeluznante, que es que con la economía en la situación crítica que está actualmente, digamos, con la mitad de la población global metida en su casa un mes, 2 meses al menos, ya se proyecta, digamos, una contracción del PIB muy importante, y eso apenas va a significar, según la proyección más acertada actualmente, un 5% de disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. O sea, vamos a seguir emitiendo un 95% de lo que emite el planeta en términos normales. Entonces, digamos, el desafío de movilización de recursos, de transformación estructural y política y social es gigantesco, es abrumador. Porque si que no estamos haciendo nada, seguimos prácticamente igual. Entonces, no es como que no vamos a seguir, digamos, emitiendo muchísimo más que la sociedad hace 20 años. Entonces, no es algo que el mundo se haya puesto digamos, en pausa. Vamos a seguir emitiendo. Y claro, me gustó mucho esta idea que fue saliendo de los desafíos que se abren. Hay un montón de industrias nuevamente que yo creo que es súper relevante como ponerle inversión social en términos de recursos grandes, como es el tema de que no nos rebote la crisis. O sea, hay todo un desafío en términos de bienestar, de salud pública, que tiene que ser pensado con criterios más de economía circular o de sustentabilidad, podríamos llamarle. El mismo tema de los desinfectantes. Y para finalizar, un poco como jugar un poco con la idea del crecimiento económico. Para quienes no estén tan familiarizados, no conozco a todas las personas que están acá, entonces
los invito encarecidamente a buscar literatura sobre el decrecimiento. Creo que es una escuela de pensamiento que a mí al menos personalmente me ha movilizado muchísimo, pero que lo más relevante es que permite hacer como discusiones interesantes. Y ahí yo tiendo a pensar que, nuevamente, aquí estoy hablando del caso chileno, pero puede aplicarse para otros. Yo decía que en Chile como que el progresismo no ha hablado tanto de crecimiento económico. Aprovechemos eso. Como que no nos coma las ganas de producir por producir, que es un poco lo que rige los modelos de bienestar en todo el mundo, en todos los países del mundo. No exclusivamente, digamos, en aquellos que tienen una carga ecológica mayor, sino que los que no están ahí quieren llegar ahí. Entonces, repensemos en términos de cuál sería un indicador de virtud de una sociedad. Y ahí yo pienso que la idea de bienestar, resignificar y apropiarnos la idea de bienestar, es algo que necesitamos, digamos, movilizar tanto en términos institucionales, pensar indicadores que te permitan decir cómo va tu país en términos de bienestar, pero también en las conversaciones que estamos teniendo. Y ahí la actual crisis, sin lugar a dudas, puede interpelarnos profundamente. Muchísimas gracias, Pedro. Estamos abusando un poco de sus paciencias con los tiempos, pero bueno, les invitamos a quedarse con nosotros. Vamos ahora a continuar con una segunda fase de este conversatorio, que tiene todo que ver con lo que señalaba Pedro al final, con esta idea de qué entendemos de crecimiento o qué otras formas de bienestar podemos construir que no estén asociadas necesariamente a esta idea de crecimiento infinito en un planeta limitado. Antes de pasar la palabra a nuestra siguiente colaboradora en este conversatorio, querría responder una pregunta que fue planteada en el chat, que tiene que ver con educación ambiental. Has tocado mi corazón. Esa pregunta es muy importante. En este espacio como casa queremos invitarles a entender el tema ambiental como un tema ecológico que involucra las dimensiones humanas y sociales y políticas simultáneamente. Queremos hablar no de medio ambiente como el lugar que está afuera, como si los humanos fuéramos una cosa y el ambiente otra. No, de contexto les cuento que no estamos nosotros en la idea de salvar el planeta, como el planeta somos nosotros también, estamos en ello, en un entramado complejo, y por lo tanto los desafíos los queremos abordar, y por eso estamos hablando tanto de la política, lo político, lo colectivo, lo social, la democracia y otros elementos, precisamente porque tenemos la idea de que en la medida que hemos hablado de medio ambiente, como el pequeño acto de reciclar, y no lo ponemos en el contexto como de qué estamos produciendo y para qué como humanos, nos quedamos todavía resolviendo casuísticamente. Y lo que nos ha planteado Pedro en la primera parte, para las personas que se han sumado después, tiene que ver con cómo generamos una política pública y global para abordar estos desafíos como civilización y como planeta. En ese sentido, de educación ecológica, queremos hablar ahora de qué podríamos hacer. Perdón, disculpen, esta no es la pregunta. ¿Qué harías si no tuvieras que preocuparte de tus ingresos? Esa es la pregunta que viene y de la que nos va a hablar Gabriela Cabaña. Gabriela es socióloga, está haciendo en este momento su doctorado en la London School of Economics and Political Science. Ella está dedicada a estudiar hace mucho tiempo la burocracia, la institucionalidad, los procesos de economización, las transiciones, y es nuestra experta en decrecimiento. Recuerden cuál es la pregunta sobre la que vamos a trabajar y que también Gabriela nos va a compartir. La pregunta es, ¿qué harías si no tuvieras que preocuparte de los ingresos, de generar tus propios ingresos? ¿Qué harías? Yo me iría de vacaciones toda no quiero trabajar. María Paz. Gracias. Hola. Gracias. Hola, Eugenia. Perdón, tengo que hacer ahí un pequeño saludo por las quienes que hace mucho no retomábamos. Sí. Gracias, María Paz, gracias a todas y todos por estar acá y por sumarse a este espacio. Creo que son más necesarios que nunca. Y bueno, esta pregunta que les plantea Paz es una provocación, pero me gustaría que se tomaran unos segundos para pensarlo bien en serio. O sea, en la vida que están teniendo ustedes ahora, bueno, quizás hasta antes de esta situación de pandemia que es bien excepcional, si tuvieran la oportunidad de recibir una cantidad de dinero que no dependiera, por ejemplo, de los trabajos que ustedes tienen, no estamos hablando de una suma que vayan a hacerse millonarios, pero algo que les permitiera quizás vivir modestamente, ¿qué harían con sus vidas? ¿Qué es lo que les gustaría hacer? ¿Qué es lo que se les viene a la mente como hoy se me abre una posibilidad que nunca había pensado, o quizás seguirían viviendo más o menos como están viviendo? Tómense un instante, hagan este ejercicio como mental,
porque creo que les va a ayudar también a ver las cosas que quiero remarcar a través de este concepto que quiero tratar, que tiene todo que ver con las posibilidades de cambio profundo, de cambio civilizatorio, como nos gusta hablar en casa, que se están abriendo ahora con la pandemia, y yo quiero solamente ocupar esta idea de política que voy a presentar ahora para estimular la imaginación de cómo otros mundos se hacen posibles cuando un mundo se está acabando, que es lo que está pasando ahora con esta crisis del COVID-19. Entonces, yo quiero voy a hablar, igual que Pepo, muy brevemente, unos 10-15 minutos, explicar lo fundamental de la idea de renta básica universal o ingreso básico universal. Primero voy a describir brevemente lo que es un ingreso básico universal y después voy a decir cómo ahora se ha ido metiendo un poco por la ventana de la discusión, gracias a las discusiones sobre ingreso básico de emergencia, que han pasado también en el contexto de la pandemia, sobre todo ahora el último mes y medio, diría yo. Y la idea es después que podamos discutir, entonces, igual que como lo hicimos en la sección anterior. Entonces, primero, para dar una descripción así bien de diccionario, un ingreso básico universal es un pago que se hace en efectivo, en dinero, de forma periódica y que se hace de manera universal e incondicional a todas las personas de un territorio dado. Y se hace a nivel individual. Y sin requerimiento de ninguna prueba, tampoco ex post. O sea, no es como yo te pago y tú después tienes que hacer otra cosa, tienes que buscar trabajo, tienes que hacer trabajo voluntario, nada. Entonces, un ingreso básico, para ser realmente un ingreso básico, universal incondicional, tiene que tener 5 características. Tiene que ser un pago periódico, es decir, tú tienes que saber que a ti se te entrega, por ejemplo, una vez al mes, o una vez cada 2 semanas, o cada 2 meses, etc. No cuenta, por ejemplo, algo que se pague una vez en la vida, ya tiene que ser algo que tenga una periodicidad, que sea constante en el tiempo. Tiene que ser un pago en dinero, en efectivo, en un medio apropiado de intercambio, no, por ejemplo, en comida o en fichas que sean limitadas. Ya se tiene que darte a ti la libertad para que tú ocupes ese dinero como tú quieras. Tiene que ser individual, es decir, se le paga a todas las personas, no, por ejemplo, a los hogares, y también se le paga a personas menores de 18 años. Ahí hay diferentes escuelas que plantean, por ejemplo, que una renta tiene que ser menor para cuando la gente es menor de edad, otros que dicen que tiene que ser la misma, pero en el fondo nadie queda afuera y no se detiene, no te agrupan por grupos familiares. Y tiene que ser universal, es decir, a ti nadie te pide que tú llenes una ficha o que des prueba de que tú lo necesitas, que estás en una situación de desempleo, no tiene ningún requisito, y es, de nuevo, incondicional, o sea, tampoco se te entrega como una anticipación a que tú hagas otra cosa, ¿ya? Y esta idea que yo les planteo es una idea que es bastante antigua, es una idea que ha sido empujada y promocionada por diversos activistas, políticos, políticas, filósofas, de todo tipo de tendencia política desde hace mucho tiempo. La idea ha tenido una ganancia en la atención pública, sobre todo desde los últimos 30 años y muy particularmente en los últimos 10 años, luego de la crisis subprime, que dejó a un montón de gente desempleada y que en el fondo hizo como muy crítica toda la situación de desempleo estructural alrededor del mundo, y también el hecho de que esta existencia de la inseguridad económica y pobreza crónica que pasa en todas partes del mundo. Y es una política que suena bien sencilla, pero que es bien radicalmente revolucionaria, diría yo. Y es particularmente porque cuestiona cuál es la naturaleza y el valor del trabajo. ¿Ya? O sea, y acá hay, por supuesto, muchas formas distintas de justificar por qué valdría la pena tener un ingreso básico universal, pero hoy día, cuando la mayoría de nosotras y nosotros tenemos que estar encerradas en nuestras casas, muchas sin poder trabajar, empezamos a darnos cuenta lo moral y lo cercanamente ligada que hemos puesto el valor de la vida humana con el valor del trabajo. Y cuando digo trabajo me refiero al empleo remunerado, ¿verdad? Una cierta forma específica de trabajo que es a través de un contrato en la cual tienes que producir, ser productivo en el sentido, ¿verdad?, de este imaginario de la fábrica, de que yo hago un objeto que se pone en la economía, ¿verdad? Y que hemos restringido el acceso al bienestar y el acceso a la vida, a la seguridad económica, a que nosotros probemos que merecemos vivir a través de tener un trabajo. Y lo que plantea la existencia de un ingreso básico universal,
en radical contraste a este principio que ha estado ordenando nuestra vida capitalista, es que todas nosotras y todos nosotros tenemos un valor intrínseco y que no tenemos que probar nada para merecer existir. Y ahí es donde está como la magia, en el fondo, en el que nos puede decir, chuta, yo en verdad sí merezco tener un piso que me garantice no tener que estar dedicando la mitad o el 80% de mi energía física y emocional a la angustia existencial de la precariedad económica que se vive de manera muy tremenda. Y bueno, y esto obviamente plantea un montón de preguntas y objeciones, y a mí me gustaría como saber qué es lo que esta idea les remueve, porque hay mucha gente que dice, no, es que esta idea es imposible porque la gente sería floja, la gente no va a trabajar, que uno no le puede dar a la gente algo por nada, o que no existe el dinero para hacer esto, que es muy caro. Hay como un montón de objeciones que en el fondo vienen de nuestros miedos, ¿verdad? De como qué es lo que nos da miedo que esta política podría ser realidad, que son muy interesantes. Bueno, y esa es una discusión que lleva un tiempo ya, un poco siempre en los márgenes, siempre ha sido como una política un poco excéntrica, como dijo el Financial Times hace poco en una editorial. Pero ahora, con la pandemia, ahora que en el fondo tenemos que de verdad paralizar un montón de actividades para que la gente no se muera tanto como se podría morir, es que se ha empezado a hablar cada vez más y cada día más de la idea de tener ingresos básicos de emergencia. ¿Verdad? Que viene la idea de, oye, yo me quedé sin pega, se me acabó lo que estaba haciendo, me echaron, ¿qué hago? Bueno, ahí en el fondo como una idea de vamos a ir a rescatar y a suplir a todas esas trabajadoras y trabajadores que quedaron en el fondo en la calle por una situación que no estuvo bajo control de nadie. Entonces nace como esta idea de, bueno, vamos a ir a cubrir a la gente que se quedó sin ingreso. Entonces ya, ¿cómo lo hacemos? Vamos a identificar quiénes son los que realmente lo necesitan. Entonces, se crean estas categorías de quién es el trabajador que de verdad lo necesita, se combina con el seguro de desempleo, después nos damos cuenta, chuta, ¿qué hacemos con los informales? Las personas que no tenían ahorros, las personas que no estaban contratadas, las personas que empleaban, etcétera, etcétera. Y así nos vamos dando cuenta que estos ingresos de emergencia, ¿verdad?, se vuelven cada vez más y más necesarios de expandir. O sea, al principio partimos diciendo vamos a llegar a estos que están más urgentes, y nos damos cuenta que dejamos afuera a muchas y muchos que están en una situación muy precaria y que no califican, ¿verdad? No califican bajo estas miradas burocráticas que tiene el Estado. Entonces, en todo el debate tan rápido que ha ido pasando el último mes en torno a la crisis del COVID, hemos visto cada vez más llamados desde todos los aspectos políticos, de nuevo, a que estos ingresos de emergencia sean lo más amplio posible, que llegue la mayor cantidad de gente posible, porque resulta que éramos todas súper precarias y súper vulnerables a un escenario como este, de que hay de verdad muy poca gente a la que esto no está afectando económicamente y a la que no le vendría bien tener un ingreso asegurado en un plazo más o menos extendido, ¿verdad? O sea, no una vez, sino que tener una cierta especie de seguridad existencial. Entonces, creo que este contexto de pandemia que nos ha hecho pensar en el ingreso básico de emergencia, nos ha hecho también reflexionar en quién merece y quién no merece vivir y tener acceso a los medios para la subsistencia, ¿verdad? Y nos damos muchas vueltas en la idea de, bueno, es que yo sí lo merezco, yo no lo merezco, yo sí lo necesito, yo no lo necesito, y lo que el ingreso básico universal nos invita es a cuestionar finalmente esas categorías de merecimiento que hemos estado haciendo y darnos cuenta que podríamos quizás como sociedad decidir priorizar que todas y todos tengamos un ingreso básico universal como un derecho, y que eso nos permitiría vivir en una sociedad muchísimo más igualitaria, más humana, con más seguridad y con más libertad finalmente, que es lo que también busca hacer un ingreso básico universal. Entonces esa es la provocación que quiero hacer. Primero, el ingreso básico universal como una propuesta, una lucha que viene ya hace mucho tiempo y que tiene activistas por todo el mundo, tiene también un montón de experimentos, evidencia, que también les puedo dar referencias de eso si les interesa. Pero eso por una parte, y ahora esta pandemia que en el fondo nos hace ver, chuta, que estos ingresos básicos de emergencia son más necesarios de lo que pensábamos, van a ser necesarios para más personas de las que creíamos, y por más tiempo del que parecía, y parece que cada día que pasa esto se vuelve más evidente y presiona más. Entonces, eso les quería yo traer a la conversación para que vayamos viendo quizás uno de estos puentes que nos puede servir para hacer una transición a otro tipo de sociedad y finalmente a otro tipo de civilización. Eso lo dejo hasta ahí por ahora. ¿Estás con el micrófono en silencio, Paz?
Perdón, ahora sí. Moderadora en silencio, mal. Muchísimas gracias, Gaby, por esta exposición muy aclaradora de en qué consistiría vivir con dignidad. Y ahora les invito a mirar en el chat nuevamente lo que nos ha ofrecido Mariana para poder entrar allí y responder a esta pregunta. Vamos a dar un par de minutos para entrar allí. Y mientras tanto, además de agradecer a Gaby, querría poner énfasis en algunas de las cuestiones que ha dicho que tienen que ver con esta idea de merecer y que tanto ha aparecido ahora en Chile a propósito de las declaraciones desafortunadas de algunos sectores cuando señalan que hay una oposición como antagónica entre cuidar la vida y cuidar la economía. Quizás justamente lo que nos está proponiendo Gabriela es como revisar ese supuesto de que es una cosa u otra y entender que si vivimos en colectivo es precisamente para asegurarnos la existencia, que si no, no seríamos una especie social. Y el planeta funciona sobre esa idea también. El principio ecológico es precisamente que somos una trama en donde todos cuidamos de todos, y por tanto esta propuesta de renta básica universal no diferenciaría como quién es más humano, quién merece más vida que otras para todos. Es una manera de democratizar nuestra existencia. Vamos a mirar entonces sí. los resultados. Mariana, que me meto al link que nos mandaste y solo me sale de nuevo para poner las palabras. No me sale la nube que me salía la otra vez. ¿Alguien más le pasa o soy solo yo? Sí, a mí Sí, también. ahora estaba esperando un momento extra para compartir los resultados, ahora voy a compartirlos Ya. y les envío el link inmediatamente. Ya, perfecto. Entonces... A Camila también le pasa esto. Sí. Aprovecho de preguntar entre medio, porque puse en el chat un par de libros sobre decrecimiento con unos links donde se pueden descargar, son ambos de así formato abierto, y alguien me dijo que le salía un error. ¿Alguien más tiene problemas con los links o pudieron acceder? Puede compartirlo en el chat. Respuestas al Yo chat. puedo acceder. Sí, ya. sí, si no llegan nos pueden escribir de repente al correo o Se los redes podemos sociales. enviar. Súper. Si entonces a la persona que no le funcionó, se las podemos mandar después por correo, si les interesa. A las personas que se han inscrito para este conversatorio van a quedar obviamente registradas en nuestros correos y tenemos el Instagram también para contactarse con nosotras y nosotros. Ya, ahora estoy viendo Sí. Envié entonces el link de los resultados de esta como breve encuesta rápida que hemos hecho y pueden ver entonces la nube de resultados. Paz, si quieres tú puedes guiarnos en esta conversación de estos bellos resultados. Nuevamente Bellísimos. estoy apareciendo lentamente. Paciencia, computador. Pero a mí me sale el del yo les anterior. cuento... Me sale el anterior. Tenéis que Sí. mover a la derecha. A Hay todos una les flecha. ¿les Hay una sale flecha en anterior? la pantalla. Ya. Muy bien. Yo veo viajar, Viajar. estudiar, Qué maravilla. compartir, Paz, te doy la Aprender palabra. cosas nuevas. Irme al campo a huertear. Cultivar alimentos. Me gustaría compartirles esta nube desde una epistemología muy particular, que es la perspectiva del desarrollo a escala humana, que en algún momento desarrollaron Max Neef, Oppenheim y Elizalde, y que lo que ustedes están contando aquí tiene que ver con esa teoría en cuanto a que no son necesidades en términos de lo que nos falta, sino potencias. Es como, de esto que ustedes están diciendo allí es de lo que estamos hablando cuando hablamos de derecho a una existencia digna, que no sean lujos, que es algo que podamos hacer y que tengamos derecho a hacer por el hecho de estar vivos y vivir en comunidad. Y que entonces la pregunta sería como, ¿cómo hacemos para generar una comunidad que nos permita poder desplegar todas esas potencialidades? Y entender entonces la economía como un espacio de despliegue de potencialidades, no de relaciones de carencia, que es el modelo en que vivimos actualmente, en donde a todo el mundo le falta algo, no tiene lo mínimo y tiene que entrar a jugar en el despliegue de muchísimo esfuerzo para conseguir lo mínimo, y un otro lo tiene en exceso. Este espacio de conversación que nos ofrece la Gaby y esto que ustedes han escrito como en términos de lo que necesitamos para vivir, que no es un lujo, que es lo que nos hace humanos, lo que nos hace posible desplegar nuestra creatividad, nuestros dones y ponerlos al servicio de otros, es justamente el foco de la renta básica universal. Dicho esto, Gaby, ¿quieres decir algo a propósito de la nube para luego abrir la pregunta a todos?
Sí, que me encanta, o sea, es, me hace mucho sentido, me resuena con las veces que he tenido esta conversación en otros contextos y me gusta mucho siempre hacer este ejercicio porque uno de los argumentos más típicos en contra de la renta básica es que muchas personas dicen, no, es que si uno tiene una renta básica la gente va a quedar todo el día está en su casa jugando computador o no sé, como así, como una versión súper mezquina de qué es lo que la gente quiere. Y siempre hablan de otros, nunca es ellos mismos. Siempre es como, no, es que el otro, el al lado, el ignorante, el flojo, a él no se merece. Pero cuando uno le pregunta a la gente qué es lo que realmente valora en la vida, vemos que son puras cosas como súper sencillas y como hermosas, así como, bueno, quiero como tener mi huerto, quiero como ser voluntario en cosas, dedicarme a mi arte, que no tengo tiempo para hacer, o sea, puras cosas que son al final expresión de nuestros deseos más humanos, que como decías tú, María Paz, como no como la subsistencia racional, tengo que pasar el invierno y juntar granos, sino que tengo que, no sé, tener más libertad para hacer otras cosas que no son necesariamente necesidades básicas. Y bueno, y mucho que ver con la dignidad, o sea, todas estas cosas son precisamente lo que hacen que la vida sea digna, y ahora que la dignidad la tenemos como tan presente, ¿verdad? Como es algo que al parecer nos toca muy profundo, nos ha hecho conectarnos, en Chile por lo menos. Entonces, nada, gracias en verdad por compartir, como me devuelve mucho la fe en la humanidad ver estas respuestas como tan lindas. Fe en la humanidad, para eso estamos juntos aquí. Recuperemos fe. Bueno, dejamos la palabra abierta a quien quiera compartir. Pueden empezar a pedir la palabra en el chat. Hay más introspección en este momento. ¿Qué es lo que realmente me hace un ser humano digno? Javier, activa tu micrófono. Hola, gracias por prestar el espacio. Ha sido súper provechosa la instancia y he aprendido harto. He escuchado hartas cuestiones que no sabía, está buena. Bueno, a mí no me funcionaron los links, los traté de abrir de nuevo y tampoco me funcionaron, entonces igual, si después me pueden mandar los libros bacán, porque me interesó caleta. Y nada, en verdad pedía la palabra porque me había quedado con algo en el tintero de el turno anterior, pero que creo que igual tiene un poco de sentido plantearlo ahora. Pero que a propósito como de la pregunta que había hecho Pedro, como de, más allá de buscar responsables que hacemos nosotros, ahora en Chile hay una oportunidad única, quizá histórica, y sin precedentes también, que es el proceso constituyente. Entonces, y es una oportunidad muy importante para hacer cambios desde la micropolítica a propósito de el levantamiento de asambleas territoriales y, ¿cómo se llama?, la posibilidad de instalar temas ahí. Y a propósito de eso también me había quedado con la idea de que quizá uno de los problemas o una de las preguntas que me surgen es quizás también cómo instalar una propuesta de crecimiento económico con los alcances que habíamos conversado en el módulo anterior, pero que se haga cargo el problema de la descentralización también. Yo siento que poco se habla, pero uno de los grandes problemas de la crisis climática que estamos viendo tiene que ver con el modelo de habitabilidad en ciudades y cómo esa cuestión chupa recursos, básicamente. Entonces, eso. También veo una oportunidad muy importante en el proceso constituyente, bueno, aquí a que podamos salir de nuestras casas también, pues, pero en ese proceso de instalar estos temas y de también cómo concientizarnos colectivamente al respecto. Eso. Muchas gracias, Javier. Está la palabra para Ángel. Bueno, Gabriela, muchas gracias por la mirada, porque yo después de escucharte a vos, era el que pensaba que el ingreso básico de emergencia es como que no servía demasiado en el futuro. De hecho, en mi país hay algo parecido a eso, y ya tenemos 3 generaciones que, o sea, no se dedican ni a pintar, ni a hacer la huerta, ni a viajar, ni a ninguna actividad así, ni no sé, ni rica no. A mí y yo voy a ser muy breve esta vez.
A mí me parece que la idea es súper buena, pero creo que el problema está en la mirada, en el paradigma. O sea, yo creo que la idea es buena, moderna, si se quiere, pero la mirada que nuestros gobernantes o quien tienen, digamos, la potestad de llevarlo adelante le dan, es una mirada antigua, capitalista y mezquina. Es una manera, por lo menos en mi país, es una manera de controlar a una masa de personas muy grande, digamos, con algo tan básico como es la subsistencia. Entonces, yo creo que si a ese ingreso básico de emergencia le agregáramos un excelente nivel de educación, sería maravilloso. Pero para eso hay que hacer un cambio de paradigma. Gracias. Muchas gracias, Ángel. La palabra está para José. Hola a todos. Bueno, muchas gracias. Primero que nada por esta linda conversación, esta linda convocatoria. Está muy bonito todo. Primero también me había quedado dando vuelta porque encuentro que la conversa ha sido siempre como tocando este tema del bienestar, ¿cierto? Y que es un concepto que muchas veces, y que lo vimos ahora en el ejercicio, o sea, ¿qué es el bienestar para cada uno de nosotros? Lo tuvimos que escribir. ¿Qué haríamos si pudiésemos decidir por nuestro propio bienestar? Y se reafirma al final que es un concepto muy, muy personal, ¿cierto? Es una definición muy personal que nace desde adentro y que muchas veces en este mundo donde las decisiones se toman de forma bastante centralista, viene ya como una definición previa de qué es lo que es el bienestar. Y se dice, esto es bienestar, y no se considera realmente qué es lo que es bienestar dependiendo de los distintos contextos. Entonces, creo que ahí también habría un trabajo interesante de poder dar la voz, de poder, ¿cierto?, generar este espacio de libertad para que cada persona pueda definir por sí misma qué es lo que es bienestar para ellos y de alguna manera se pueda desarrollar ese potencial de manera más efectiva, porque muchas veces siento que se impone, ¿cierto?, ok, esto es bienestar, y al final no calza, no cuadra, si es que viene de un nivel más alto a un nivel más local. Entonces, ahí creo que hay un desafío y que sería muy lindo que se pueda como empezar a englobar esta idea. Y lo que dice la Gaby encuentro buenísimo, o sea, el ingreso básico universal. Me encanta la idea, encuentro que es como como lo decía en tu conversa con Giorgio Jackson, la utopía, pero que si se puede hacer realidad, sería de alguna manera un mundo distinto. Y sí creo también que sería súper bueno complementarlo con otros roles que pueda asumir las instituciones que estén a cargo, ¿cierto? O sea, entregar, ¿cierto?, un ingreso básico que pueda permitir que se desarrollen las potencialidades, pero siempre que existan las oportunidades para que se desarrollen, ¿cierto? Estoy pensando más que nada en territorios aislados, en territorios vulnerables, en territorios donde no existen las posibilidades para desarrollar tu máximo potencial, aunque tengas un ingreso básico, ¿cierto? Entonces, la complementariedad de una política de ese estilo con otras políticas podría ser como un factor de éxito clave. Eso, ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, José. Me voy a tomar la palabra para plantear yo algo mientras esperamos que aparezcan más pedidos en el chat. Querría ofrecerles la siguiente mirada. Podemos entender esto de la renta básica universal aislado de las otras necesidades urgentes de transformación social o en el conjunto de otras necesidades urgentes. Es decir, suponiendo que esta es una sociedad que está enferma de varios puntos, no estamos hablando como de la renta básica en términos de la metadona para el adicto a la heroína, por decirlo así, ¿no? Como si alguien está profundamente enfermo y dañado, efectivamente la renta básica universal no va a resolver el daño.
Y en ese sentido, Ángel tiene mucha razón en lo que plantea en términos de hay otras cosas que hacer junto con la renta básica. Lo que sí me parece interesante que en escenarios críticos como el que tenemos, uno de los problemas que tenemos ahora ya mismo es que hace la gente que está siendo despedida o que ya estaba despedida o cuyo negocio no está cerrado o que vivía en la calle. Es como, ¿nuestra sociedad va a dejar morir a tanta gente realmente? ¿Estamos disponibles para ver morir a la gente de esa forma? Si la respuesta es sí, es como, bueno, ya, cerremos por fuera. Pero evidentemente queremos otra cosa, ¿no? Y entonces esta discusión que se abre a propósito del hecho de estar en esta coyuntura nos permite tensionar todas esas otras conversaciones, como, ¿qué es ser humano básicamente? ¿Qué es lo que nos define por ser humano? Y nosotras queremos ponerlo en el lugar de la potencia. Nosotros somos seres al servicio de otros, no para servirnos de otros. Y en ese lugar podemos empezar a mirar la necesidad como derecho, la necesidad como potencia, la necesidad como don, no como carencia, cosa que falta, cosa que alguien tiene que darme, ¿me entienden? Entonces, yo querría ofrecerles como esa mirada como para entender el tema de renta básica, bueno, obviamente en contexto, obviamente integrado, y al mismo tiempo como desde una perspectiva de lo humano distinta a la que hemos estado acostumbrados a vivir desde esta idea del sacrificio, lo que me falta y todo aquello. Es un trabajo largo. ¿Dónde está el espacio de las preguntas? ¿Quién quiere decir algo? Carolina. Ella dice que no puede acceder desde el teléfono a la pregunta, pero propone la idea de servir a mi país. Es lo que ella haría si no tuviera que preocuparse de sus ingresos. Y tiene harto que ver con lo que estábamos diciendo recién, como yo puedo estar al servicio, para eso necesito también un contexto que lo haga posible. ¿Puedo tener una reacción de lo que me cuentas? Quería hacer dos acotaciones. Primero, un poco respondiendo a lo que dijo Ángel y a lo que comentó recién María Paz. Es muy cierto lo que tú planteas, y lo digo porque esto ha estado bien en el corazón de todo el debate sobre ingreso básico, que el ingreso básico universal tiene que entenderse y tiene que garantizarse siempre como un derecho, no como un bono o un programa al que yo accedo mediante ciertos políticos, al que yo accedo mediante ciertos contactos, en el cual se generan estas relaciones de reciprocidad un poco, bueno, a veces bastante tóxicas o negativas. Y precisamente la idea de universalidad y que sea un derecho de que tú tienes porque tú eres persona, es lo que pretende evitar estas dinámicas perversas que se ven en muchos estudios de programas de transferencias condicionadas, que son bastante expandidos en Latinoamérica sobre todo. Entonces eso es un concepto importante. Y lo otro también, haciendo eco de lo que dijo María Paz, y quizás conectando también con la pregunta anterior, de la idea de que, bueno, una renta básica universal está lejos de ser una bala de plata, ¿verdad? O sea, no, gracias a esto ya no hay que hacer nada más y se acabó la lucha, o se acabó la transformación, la transición, pero sí hay un elemento de una renta básica universal que puede darle un rol importante en un Green New Deal o en cual sea el paquete de medidas que queramos pensar para esto, que es toda la discusión entre trabajo y vida que se da mucho en los conflictos ecológicos. Y acá, o sea, esto es típico, como cada vez que hay un territorio, una zona de sacrificio, en la cual se debate si es que cierta actividad que es abiertamente dañina y criminalmente dañina para las personas que lo habitan y para las otras vías que lo habitan, siempre el argumento cuando eso se quiere cortar es, bueno, pero es que da trabajo. Entonces la gente no se muere de hambre porque le pagan un sueldo miserable. Entonces, bueno, mejor mantengamos la fábrica andando. O, por ejemplo, acá en Chiloé, que es donde estoy yo ahora, mantengamos las salmoneras contaminando todo, básicamente, porque no solo el mar, contamina también las islas. Porque al final, bueno, mantienen una mano de obra precarizada, terciarizada y con sueldos bajísimos, pero tienen trabajo, así que la gente no se muere de hambre. Entonces, es así de radical el chantaje que se ocupa y esta piedra de tope que se pone para defender que estas prácticas económicas abiertamente dañinas se mantengan. Entonces, si tuviéramos una renta básica universal, obviamente no significa que el problema se acabó, pero sí tendríamos una piedra más robusta en la que apoyarnos para pensar, bueno, ahora tenemos más libertad para elegir no hacer esto que nos está matando, que nos mata,
sea, que eso no es una especulación, que nos mata, efectivamente, día a día. Y podríamos quizás tener más espacio para decir, bueno, quizás necesitamos tener una industria porque es nuestro trabajo, porque merecemos vivir igual, aunque esta industria no esté aquí. Entonces, ese aspecto como del rol que podría jugar esa seguridad económica en una transición, en un Green New Deal, como lo queramos ver, este proceso que tenemos que hacer, creo que es más importante que nunca y que no ha sido muy estudiado. No, eso no está tan presente ahora en los debates sobre renta básica, pero nada, se lo pongo así como para que pensemos también cómo esto podría ayudar a todas las luchas por justicia ambiental que están tan presentes, me imagino, en varios de nuestros territorios. Muchísimas gracias, Gaby. Estamos entonces llegando a la parte final de nuestro espacio. Querría ofrecerle la posibilidad a quien quiera decir algo más, quiera compartir alguna idea, se ha quedado con ganas de hablar, puede hacerlo ahora. Pida la palabra en el chat. O calle para siempre. No, siempre habrá otros momentos para conversar, así que también puedes darle un tiempo a tu idea para la próxima vez que nos encontremos. O sea, a mí me gustaría hablar, como si no hay nadie más. Camilo también pidió la palabra después. Ya. Estoy tratando de vender la luz. Yo vuelvo al inicio, como lo que hablas tú también, Paz, del tema de ser seres humanos, ¿ya? Creo que todos somos seres humanos y merecemos, y estamos en una realidad que algunos tienen más, otros tienen menos, y tiene que haber una conciencia del compartir, de los que puedan ayudar a otros, hacerlo, ¿sí? Desde también lo que te hablaba yo, más desde el entregar, más desde el amor, de compartir, de en verdad verse cada uno como seres iguales, porque eso somos, ¿ya? Somos todos iguales, con diferencias que uno tuvo más educación, otro tuvo otra, y en la medida que todos nos preocupemos de entregarle a los que tienen más cercano o no tanto, creo que es un súper buen modo de hacerlo, ¿ya? Y esto va también desde la ayuda, no sé, o económica, o lo que sea, pero con un contenido de amor, de conversa, de educación, de eso. Puede parecer un poco idílico mis palabras, pero es como yo lo siento, y esto poniéndolo en un contexto así como mundial, tú lo puedes aterrizar lo que te estoy diciendo a todos, ¿cachai? En un país que todos tengan un ingreso mínimo, un bienestar, lo que se veía ahí en las preguntas, la gente respondía un viaje, otros una fundación, otros, todos podemos hacer cosas distintas, ¿cachai? Pero yo creo que si cada vez más se educa la conciencia social y responsabilidad social que cada uno tiene con el entorno, sería más facilito ir llegando al tema. Eso. Gracias, Carolina. ¿Mariana? ¿Camilo había pedido la palabra también? Sí, pero después, ¿o no? No. Ah, perdón. No, a mí me surgen también varias reflexiones a partir de esta conversación, y creo que, bueno, muchos quizás puedan compartir esto, pero lo que nos ha traído el coronavirus finalmente ha sido una ventana para poder visibilizar con mucho más agudeza los problemas que tenemos en cada una de nuestras sociedades. Si bien todavía estamos muy centrados en lo que puede ser estrictamente monetario, pero cada vez más, y en conversaciones con diferentes círculos de amigos, círculos familiares, uno puede notar cuál es la realidad del otro, la vivienda en la cual vive, la educación cual tiene, la salud que tiene, y me hace un poco como reflexionar si es que a raíz de todo esto, y con la oportunidad, por lo menos situándonos en el caso chileno, que previamente teníamos toda esta estallido social respecto a lo que estaba pasando en nuestro país y la oportunidad de una asamblea constituyente, si es que no solamente acá en Chile, sino que en otros países del mundo vamos a estar transitando a estados más fuertes, probablemente a estados de bienestar mucho más presentes, no solamente en algunos países europeos, sino que también en el resto de América Latina, por ejemplo, o en otros países alrededor del mundo. Y cuál es la oportunidad que desde nuestro sector o nuestra visión podemos generar con ello, no solamente desde lo económico, no solamente desde lo educacional, sino que también desde lo ambiental.
porque también mucho surge respecto a la idea de que vamos a estar con una economía tan crítica y vamos a tener que dejar de lado muchas cosas para poder revivir esa economía y salvar la vida de muchas personas, entre eso lo ambiental. Vamos a tener que sacar un montón de restricciones ambientales para resucitar la economía de alguna forma, pero también no solamente la crisis que estamos viviendo ahora nos da cuenta de una cuestión estrictamente monetaria o económica, sino que también es multidimensional, como ya bien lo decía la Gaby con esta pregunta que nos invitaba a reflexionar un poco más de si podríamos vivir con lo básico o sin la necesidad de preocuparnos de nuestro ingreso. Aparecen muchas inquietudes o muchas dimensiones que podríamos desarrollar sin preocuparnos de lo estrictamente monetario o económico, pero vamos a transitar a un estado donde nos vamos a preocupar estrictamente de lo económico, o vamos a poder tener la oportunidad quizás de dar vuelta a esta historia y empezar a ver lo que nos acontece o lo que es principal a cada uno de nosotros, lo ambiental, lo económico, la salud, la educación, etc. Es un poco como la reflexión que surge, o a mí me surge con la conversación que hemos tenido con muchos amigos, con muchos familiares, si es que vamos a poder transitar a estados más fuertes o a países con una visión de estado mucho más potente. Gracias, Camilo. Ahora sí, Mariana. No, yo no había pedido la palabra, pero ya que me la das, voy a aprovecharme de la situación. Y nada, solo comentarles que también lo que estaba poniendo en el chat, que agradecerles que estuvieran conectados en sintonía con nosotros en esta conversación. Pueden seguirnos en nuestras plataformas, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. Pueden visitar nuestro sitio web www.centrosocioambiental.cl, escribirnos en nuestro correo, lo escribí ahí también en el chat. Solo agradecerles su presencia y mandarles un abrazo grande, pero el cierre formal te lo dejo a ti, Paz. Gracias, Mariana. Más que agregar a lo que ya ha dicho, muchísimas gracias a cada una por estar aquí. Solo quería compartirles que tengo el honor de conocer a muchas y muchos de los que están acá. Les voy a contar que aquí estamos personas que vienen del mundo de la agroecología, del coaching, del doctorado en Artes y Educación de la Universidad de Barcelona, del diplomado de Ecología Social y Ecología Política, y en fin, todas las redes de gente hermosa que hemos ido convergiendo para llegar a este punto. Mariana, pediste la palabra otra vez. Dale. Algo que olvidé comentar, y era también una invitación, perdón la interrupción, es que estamos con 2 proyectos paralelos y muy hermosos y motivantes por si quieren seguir trabajando y conectándose con el Centro de Análisis Socioambiental. Uno de ellos es el grupo de lecturas sobre soberanía y seguridad alimentaria, que es una reunión todos los meses sobre un tema en particular y literatura que se conversa y se comparte. Es una instancia súper bonita de aprendizaje horizontal y colectivo, así que los invitamos a todas y todos a participar en eso. Pueden tener más información en nuestro sitio web. Y la segunda invitación es a escuchar nuestro podcast, que en el fondo somos la Gaby y yo conversando con gente experta muy interesante desde el ámbito de la ciencia, desde el ámbito de las organizaciones sociales, desde la política pública, que nos cuentan un poco sus experiencias trabajando en temas de distintas áreas, en temas socioambientales. Y el último capítulo fue, por ejemplo, sobre, bueno, lanzamos recién la segunda temporada, hemos conversado sobre justicia alimentaria, sobre derecho ambiental, y el nuevo capítulo va a ser sobre economía circular, así que eso también los dejamos súper invitados a que nos sigan en todas nuestras conversaciones. Y ahora sí me silencio y les mando un abrazo nuevamente. No, Mariana, súper bien y muchas gracias por complementar con lo que estamos haciendo. Está este espacio disponible para también, si tienen ganas de hacer cosas en esta línea de trabajo, si quieren compartir con nosotros alguna de sus propias iniciativas, ver cómo converger, ahí están los contactos que ha dejado Mariana en el chat. Nosotros somos una organización muy nueva que viene trabajando desde hace un año, básicamente con las ganas de hacer espacios como este, y entonces también nos gusta mucho la posibilidad, imaginarnos la posibilidad de poder complementar nuestro trabajo con el de organizaciones afines y con el de personas que también compartan un poco este espíritu.
Les doy nuevamente las gracias por haber compartido con nosotros. Somos Pedro, Mariana, Camilo, Gaby, Daniela, que estamos aquí. Podemos hacer así para que nos identifiquen. Nosotros somos Casa. Y les damos las gracias por haber participado con nosotros y nos vemos en la próxima. Les estaremos avisando por las redes. Un abrazo muy sentido y cariñoso a cada una y cada uno. Gracias por estar aquí. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias.